o le dio un ataque de migraña? Pues por lo del VIH podría ser, no sé, un criptococo. Bien, bien. ¿Y por qué piensas en criptococo? Porque tiene varias presentaciones y una de esas es cuando afecta al sistema nervioso central, que pues puede dar también cefalea, fiebre, como cambios en el estado mental y así. Aunque pues no sé si tiene algo que ver la pérdida de peso y así, pues no sé. Eso, súper bien. Entonces, como para tener las cositas en cuenta, de todos los hongos que ustedes vieron, el que principalmente da cuadro neurológico es criptococo. Puede que uno que otro te dé, pero literal, todo lo que vean ustedes neurológico, casi que todo va a ser criptococo. Listo, para que se le vaya la mente. Eso porque estamos en el parcial de hongos. Igual existen muchas otras cosas, por ejemplo el BRL, pues la sífilis que muestran ahí en la imagen puede ser una causa, una meningitis cualquiera puede ser una causa, que ustedes ya vieron bacterias, pero como estamos en modo hongos, nos vamos a enfocar en este hongo tan chévere que es criptococo. Listo. ¿Alguien así animado que ven ahí? ¿O cómo describirían esa imagen? Sabiendo que ya saben que es criptococo. Eso sería la cápsula. Exacto, súper bien. Entonces, la bolita que es como más coloreadita al centro sería pues la blastoconidia y todo lo blanco alrededor, como si estuviera borrado, sería la cápsula. Ve que algunos tienen una cápsula más grande, otros más chiquita. Eso va muy dependiente pues de la capacidad del hongo pues de infectar. Pero vea, así se ve más o menos una tinta china que es lo que nos enseñan para poder diagnosticarlo. Listo. Entonces, vamos a ver criptococo. Me parece uno de los hongos más chéveres que hay. Entonces, criptococo es una micosis oportunista. Y recordemos que micosis oportunistas son esas micosis o aquellas infecciones que necesitan que yo tenga malo mi sistema inmune o malas mis defensas para poder infectar al hospedero. Listo. En este caso, se comporta por una micosis como más subaguda crónica. Casi que las criptococosis no dan una sintomatología tan aguda, tan rápida, sino que es más lentica en el tiempo y tiene tropismo por el sistema nervioso central. Recuerden esta palabra tropismo porque la vamos a ver muy más adelante en muchas otras cosas. Y recuerden que tropismo es como esa predilección, esa afinidad o ese lugar a donde el microorganismo va principalmente cuando nos va a infectar. En este caso tiene tropismo por el sistema nervioso central. Es que criptococo cuando nos infecta casi que siempre tiende a ir al sistema nervioso central. Por eso es que casi siempre son las manifestaciones neurológicas. Y como ya vimos en la imagen anterior, la característica principal es la presencia de cápsula. De todos los hongos que ustedes vieron, el único que tiene cápsula es criptococo. Listo. Una característica como muy especial que lo diferencia. Existen dos especies, Cryptococcus neoformans, Cryptococcus gattii. El neoformans es el más común y es la micosis oportunista. Cryptococcus gattii, como tal, no es tan común y se comporta como un patógeno primario, así como histoplasma, así como paracoxi, así como coxi, se comporta el Cryptococcus gattii. El Cryptococcus neoformans, que es la variedad oportunista, a ustedes les enseñan en clase que tiene dos variedades, se llaman variedad Groovy y variedad neoformans. El más importante de todos va a ser variedad Groovy, que va a afectar casi al 95% de las infecciones del mundo. 9 de cada 10 pacientes con VIH que le da criptococosis tienen criptococcus neoformans variedad Groovy. Listo. Y está la variedad criptococcus neoformans, variedad neoformans, que se limita a un 5%. Listo. Esas son como las divisiones de las especies. Sin embargo, entonces ya sabemos que el más importante sería criptococcus neoformans variedad Groovy. ¿Y cómo vamos para diferenciarlo? Tenemos esto que está aquí arriba, que es este circulito azul y este amarillito. Listo, que ven ahí en la placa. Eso se llama un cultivo de cannabinina, glicina y azul de bromotimol, un CGB o CBG. Bueno, dependiendo de cómo lo dan en las diapositivas. Si no lo hayan conocido, se los presento este de aquí arribita. ¿Qué es ese cultivo? Como les dije anteriormente, Cryptococcus neoformans
es la parte oportunista de los criptococos, por así decirlo, y Cryptococcus gatti es la parte patógeno primario. Así me lo aprendí, me parece que es como la parte más fácil de explicar. Entonces, este medio de cultivo es súper tóxico, súper hostil, y la única forma de que usted sobreviva es que usted sea súper tóxico y súper hostil. Entonces, por ejemplo, aquí el medio que está azulito, vea que es azul porque está crecido. Vea que ahí se ve como el barrido pues de microbiológico. Ese cuando crece en este medio se va a hacer un Cryptococcus gatti, Cryptococcus con la capacidad de poder crecer en un medio hostil. Mientras tanto el amarillito es porque no creció nada, así es el medio de cultivo naturalmente. Y un Cryptococcus neoformans ahí breves hongo que es oportunista, no tiene la oportunidad de crecer. Entonces así los vas a diferenciar para saber si es una variedad no, una especie gatti o una especie neoformans. Listo. Si queda alguna duda me dice, listo, de una. Pero por ahora eso es como así. Entonces el gatti va a ser el que crezca el azulito. ¿Cómo nos vamos a infectar? Entonces nos infectamos por vía respiratoria. Usted va por ahí por la calle y se va a inhalar las blastoconidias. Listo. Casi que todos los días nos vemos expuestos a criptococo, incluso ahí saliendo de la facultad de criptococo. Pero no todos nos infectamos por lo mismo, porque en criptococo necesita una alteración del sistema inmune. ¿Cuál va a ser el hogar del criptococo? Entonces, el criptococo va a estar en todo el mundo, principalmente. Pero hay unos lugares muy parecidos en los que uno lo puede encontrar. Por ejemplo, lugares con mucha confluencia de palomas o popó de paloma, gallineros, galpones y casas abandonadas. De pronto, ustedes recuerdan estos factores de riesgo a qué otro hongo hacen pertenencia. Palomas, gallinas y casas. Listo. Súper bien. Entonces, histoplasma también tiene estos mismos lugares y factores de virulencia. Pues no factores, sino mismos lugares para poder adquirir la infección, ¿cierto? Entonces, los compuestos nitrogenados van a ser muy importantes tanto para cripto como para histoplasma. Entonces, esos van a ser los dos lugares de predilección. Cryptococcus gatti, como yo les había dicho, es menos común, se limita a ciertas partes del mundo, como a la parte central, por Australia y demás, y se encuentra en los troncos y lugares con eucalipto. Entonces, por allá, como en Australia todo pupi. El resto de Cryptococcus neoformans se va a encontrar en estas palomas, gallinas y casas abandonadas, como ya habíamos visto. Factores predisponentes, el principal va a ser tener VIH en fase SIDA. Ustedes no han visto virus, pero les voy adelantando. Entonces, uno a lo largo de la infección tiene varias etapas. La más grave, por así decirlo, la fase SIDA. Y cuando uno tiene unos CD4 entre 50 y 100 células, es posible que tutee una infección por criptococo. Listo. Claro que existen otros factores de predisponentes, como puede ser una neoplasia, un cáncer a nivel central, a nivel inmunológico, neutropenia, linfopenia, diabetes, desnutrición, autoinmunidad. Sin embargo, el más importante va a ser VIH. Listo. Y aquí les viene uno de los tipsitos, aparte de, pues, del VIH. Otro factor muy importante es este que dice aquí, neutropenia. Algo que vamos a repetir mucho por aquí por la charla es que a los oportunistas le dan a los neutropénicos. Listo, para que lo noten por ahí. Entonces, si ustedes preguntan un factor predisponente para una infección oportunista cualquiera, que no especifiquen mucho, pongan neutropenia, que casi que todos con neutropenia pueden infectarse de una infección oportunista. En el caso, pues, de las micosis profundas, no es tanto neutropenia, sino linfopenia o disminución de los CD4. Listo. Esa es la diferenciación entre profundas y oportunistas, que a veces preguntan esas cositas. Entonces, ¿qué factores de virulencia tiene criptococo? Criptococo tiene algo llamado el sistema fenoloxidasa, que el sistema fenoloxidasa lo que hace es que coge los compuestos nitrogenados y los convierte en un factor de virulencia muy importante, que es el que está en verde, que ya se los había mencionado en la charla pasada, que es la melanina, diosa y poderosa, que contra la melanina nadie puede. Listo. Entonces, criptococo tiene predilección por el sistema nervioso central, porque en el sistema nervioso central nosotros tenemos las catecolaminas, dopamina, noradrenalina y adrenalina, que tienen compuestos fenolados. Y gracias a estos es que va a poder producir la melanina. Por eso es que el lugar predilecto para que el criptococo vaya es el sistema nervioso central.
Otros factores de virulencia que tienen son la termotolerancia, o sea, él puede resistir altas temperaturas, por ejemplo, cuando uno lo combate con fiebre. La melanina, pues ya se las había dicho. El manitol permite como aumentar la presión alrededor de él. La ureasa también permite hacer un cambio del pH del medio para poder infectar mejor. Y actúa también a nivel de las prostaglandinas para poder modular toda la inflamación. Listo. Y como ya les había dicho antes, Cryptococcus tiene una característica muy importante que no tiene ningún otro hongo, que es tener cápsula. La cápsula en sí sola, como pueden ser las hifas, como pueden ser las endosporas, por ejemplo, en coccidioides, la cápsula como tal funciona como un factor de virulencia y va a estar formada por un antígeno que ustedes se tienen que acordar, escríbanlo 80.000 veces, porque el antígeno se los van a preguntar, que se llama el glucuronoxilomanán. El antígeno principal y con cuál vamos a identificar al criptococo. La cápsula es antifagocítica, antiinflamatoria, activa el complemento, inhibe la proliferación de los linfocitos T, inhibe que los macrófagos se mueran y generen más inflamación, cambia la osmolaridad al medio. La cápsula es una putería. Ay, perdón. Entonces, la cápsula tiene muchas bondades y a veces ustedes pueden ver que dicen por ahí que Cryptococcus se comporta como un dimórfico, pero es como está mal dicho porque en realidad no cambia de modo a levadura o al revés, que es la definición de dimórfico. Lo que pasa con Cryptococcus es que cuando él entra a nuestro organismo, aumenta su cápsula. Entonces ustedes vieron que antes habían unas cápsulas chiquitas y que solo rodeaban la blastoconía y habían otras con cápsulas más gruesas. El hecho de que engruese su cápsula favorece que pueda eh, ser antifagocítica, antiinflamatoria y todo demás. Listo. ¿Y cómo entra Cryptococcus al sistema nervioso central? Porque vean que ninguno de los otros hongos que habíamos visto tenía como tanta predilección por el sistema nervioso central. Entonces, existen tres formas, tres mecanismos por los cuales puede entrar. Primero, caballo de Troya. Cryptococcus se mete dentro de un macrófago y es como coger un bus. Como los macrófagos y los linfocitos tienen vía directa a la barrera hematoencefálica, solo se va escondido en uno, el bucecito entra al sistema nervioso central y ya después sale y causa la infección. Ese es uno de los más importantes. Existe el segundo que se llama vomocitosis y como su nombre lo dice, es como si lo vomitara. Entonces, lo mismo, se mete en un macrófago, se mete en un linfocito que lo fagocite, se viaja hasta muy cerquita, haga de cuenta como la estación anterior, y cuando ya está a punto de llegar, sale de la célula inmune, atraviesa la barrera y llega al otro lado sin causar la lisis de la célula del sistema inmune y así no causar como alerta de las demás células. Listo. Es como literal si la célula lo vomitara hasta el otro lado, sin dañarse. Y la última, que no es la más efectiva, pero también puede suceder, que vaya el criptococo parchadito en la sangre y cuando ya está llegando a la barrera hematoencefálica solo empiece a cruzar, listo, por medio de las uniones transcelulares. No es el mecanismo más efectivo, son más efectivos los otros dos anteriores, siendo mejor el caballo de Troya. Pero así son las tres formas en que un criptococo puede llegar hasta el sistema nervioso central y causar la infección. Entonces, siguiendo por este mismo cuadro, los dos cuadros que me va a generar Cryptococcus es un cuadro pulmonar y un cuadro neurológico que va a ser el más importante. El cuadro pulmonar, como nosotros nos respiramos las blastoconidias, va a ser el primer y principal cuadro que nos vamos a poder encontrar. Casi que en un 95% puede ser asintomático. Puede que usted tenga los hallazgos radiológicos y no tenga ningún otro síntoma, no tenga ni siquiera tos. En alguno que otro paciente, pues puede que desarrolle algún síntoma, como puede ser tos, fiebre, dolor de pecho, astenia, dinamia, que es como fatiga, por así decirlo. Entonces, vea que esos síntomas son como muy relacionados como si tuviera una gripa. Pues a cualquiera le puede dar una gripa en cualquier momento del año y nadie se está sospechando si tiene un criptococo. Y aquí tiene una peculiaridad muy importante, es que el antígeno que yo les había dicho antes es negativo. Y es negativo porque esta infección está confinada a los pulmones y no ha llegado a la sangre. Listo. ¿Alguien iba a hablar por ahí? Bueno, ¿alguno me recuerda cuál es el nombre del antígeno importante de criptococo? Porque se lo graben, se lo tatúen. Glucoroxilomanán. Glucoronoxilomanán, súper bien.
Y la infección más importante va a ser la infección del sistema nervioso central, como ya lo habíamos visto, ya estaba en el caso. Va a ser el principal zona de infección porque el criptococo siempre llega al sistema nervioso central y tiene varios como cuadros clínicos que puede ser meningitis, meningoencefalitis o un criptococoma. Una meningitis es que afecta principalmente las meninges del cerebro y entonces me da síntomas como muy vagos de meningitis, como pudieron haber de pronto visto en neuro. Entonces, que fotofobia, que rigidez de cuello, que otros síntomas pues neurológicos, que dolor de cabeza, fiebre, demás. Listo. Una meningoencefalitis es porque ya me está afectando el cerebro y me puede generar síntomas ya más cerebrales como pueden ser convulsiones, alteraciones del estado de conciencia o alucinaciones y demás. Y un criptococoma, literal, así se le llama a un absceso que se forman por criptococo. Entonces haga de cuenta que ya criptococo no está diseminado por todo el cerebro, sino que tiene literal un absceso metido entre el parénquima y es lo que me está generando los síntomas. Dependiendo de cuál de los tres cuadros usted desarrolle, pues va a ser los síntomas, como ya les había dicho, que usted va a generar. Sin embargo, la principal va a ser una cefalea, un dolor de cabeza subagudo o crónica, o sea, un paciente con VIH o inmunosuprimido que viene desde hace un ratico quejándose de un dolor de cabeza que nunca se quita, que solo va en aumento, pero puede que no tenga otro síntoma, puede que incluso desarrolle fiebre y ni siquiera sepa por qué. Entonces eso es cuadro característico de criptococosis. Listo. Aquí tienen algunos de los síntomas: vómito persistente, fiebre leve, alucinaciones, convulsiones, vértigo. Y algo muy importante es que para poder llegar al sistema nervioso central tuvo que sí o sí pasar por la sangre. Entonces el antígeno aquí va a ser positivo. Esas son las dos diferencias de los dos cuadros. Finalmente, entonces el diagnóstico lo vamos a hacer. Uno, como va a estar principalmente en el cerebro, lo que vamos a sacar es líquido cefalorraquídeo, una punción lumbar, y vamos a ver un directo con tinta china, que es como lo que yo les había mostrado anteriormente. Se ve todo el fondo negro y se ven los hongos con las cápsulas. Vea que están grandes, lindas, floridas. Eso es diagnóstico de Cryptococcus meningia. Listo. Cultivo, se puede también cultivar y vea que se cultiva en forma de levadura, porque recuerden que esta es una levadura. Entonces vea que es cremosito, literal lo describen como si fuera lecherita. Así se describe el cultivo. Y la detección del antígeno, que ya les dije que era súper importante y que dependiendo del cuadro va a salir positivo o negativo. Y aquí les traje como una ayudita por si, porque uno no siempre ve líquido cefalorraquídeo, de pronto lo ve por allá en neuro y se les olvida. Entonces, para que sepan más o menos cómo identificar, si les ponen en el examen un líquido cefalorraquídeo de patológico, ¿listo? Listo. Entonces, vea, el normal tiene un aspecto claro como manantial de agua. Literal, eso es transparente. En un líquido cefalorraquídeo por criptococo va a ser turbio, no vas a poder ver a través y demás. La glucosa, usualmente la glucosa normal de líquidos cefalorraquídeos es 2/3 de la glucosa del paciente. Entonces, póngale que si tu paciente tiene 100, más o menos va a tener 65 de glucosa en el líquido cefalorraquídeo. Mientras que si estás infectado por criptococo se la chupa, entonces tiene 10. ¿Listo? Mucho menos. Proteínas, no debería haber casi proteínas en el líquido cefalorraquídeo, menos de 40. Sin embargo, criptococo está ahí parchadito, viviendo, entonces él sí produce proteínas. Por eso se aumenta el número de proteínas. Por último, células, y hablando de células es principalmente células del sistema inmune, va a ser entre 0 y 5 lo normal. Sin embargo, como criptococo también está ahí, está infectando, tú tienes un sistema medio mediocre, pero al menos todavía sirve un poquito, vas a tener pleocitosis. Pleocitosis es que se aumenta el número de células inmunes en el líquido cefalorraquídeo. Listo. Incluso puede llegar a 800. Así es como que tú lo que puedes identificar en un líquido cefalorraquídeo patológico. Listo. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud con criptococo? Listo, siguiente. ¿Quién me lee a la pobre Lucía? Lucía está triste, vean. Ahí levantaron la mano. Juan José.
Si quieren yo la leo. Hágale, hágale. Bueno, Lucía de 55 años, con diabetes tipo 2 no controlada, llega con fiebre alta de 2 días, congestión nasal, dolor facial y visión borrosa en el ojo izquierdo. También muestra signos de deterioro del estado mental. Los médicos notan una inflamación severa en el lado izquierdo de la cara con decoloración y dolor intenso. La visión del ojo izquierdo está gravemente afectada y la paciente parece confundida. Además, se observa necrosis de tejido en la zona afectada. A los 3 días fallece. Bueno, Juan José, primera pregunta, ¿qué crees que favoreció que ella pueda tener eso? O sea, ¿qué condiciones tiene Lucía que la favorece a estar infectada y a nosotros no? La diabetes no controlada. Súper, No sé si súper. la edad de pronto, no sé. También puede ser un factor. A medida que uno envejece, el sistema inmune también envejece. Muy bien. Y por último, ¿qué crees que tiene? Se infectó y a los 3 días murió. La verdad, ni idea. Una ayuda del público, 50-50. Mucormicosis rinocerebral. ¿Por qué piensas una mucormicosis? Henry, fue el que habló, ¿cierto? Por la inflamación y porque afectó pues el ojo y luego el cerebro. No sé. Entonces, muy bien. Aquí ya les va otro tipcito. Listo. Como dijo muy bien Henry, este cuadro es de una mucormicosis, en específico la rinocerebral. Listo. ¿Por qué podemos saber que es una mucormicosis y qué les puede ayudar? Uno, el factor de predisponente más importante es la diabetes no controlada, como les había dicho Juan José. Dos, la mucormicosis es una infección que se esparce extremadamente rápido. O sea, incluso dicen que mientras usted hace un cultivo se muere el paciente, porque no llega al cultivo. Y eh, como ya nos habían dicho, entonces Henry afectó todo lo que es la cuenca del ojo y llegó hasta, pues como hasta el cerebro, vea que está confundida, afectación del estado de conciencia y demás, y que es un cuadro muy parecido con una mucormicosis rinocerebral. Entonces, esos cuadros que sean tan rápidos, tan deteriorados, con necrosis y que se muera así de una, pensar de una que de las oportunistas es una mucormicosis. Listo. Cuando le fueron a hacer los exámenes, porque ustedes son unos médicos muy juiciosos, entonces encontraron este cultivo de arriba y ese examen directo abajo. Pensando en mucormicosis, ¿cómo me pueden describir ustedes esas dos imágenes? Pues la de abajo yo la describiría que pues se caracterizan justamente por ser hongos que tienen, pues mohos que tienen hifas aceptadas. Y ahí pues se pueden ver que son aceptadas. Súper, súper bien. Y con ramificaciones en 90 grados. Súper. ¿Qué otra característica? Bueno, yo creo que esos son los dos más importantes. Entonces vea que en la parte de abajo podemos ver hifas y alinas, pero como nos dijo Ana, aceptadas. De todos los hongos que ustedes han visto, estos van a ser los únicos aceptados que van a ver. Listo. Y como nos dijo Natalia, tienen ramificaciones a 90. Eso es importante porque vamos a ver más adelante que hay otros hongos que no tienen ramificaciones a 90, sino más ángulos más agudos. Listo. Pero en este caso son ramificaciones a 90. Y la parte de arriba, lo que parece ahí como una pelusa encontrada bajo el sofá, ese es un crecimiento de una placa por mucormicosis. Entonces, vamos a ver pues el honguito. Entonces, la mucormicosis hace referencia en general a todas las micosis producidas por los hongos aceptados, que son los del subfilo mucormicotino, que fue los que le dije la clase pasada. Listo. Ahí existen muchas especies, que mucor, que rhizopus, que lictemia, que absenta, bueno, en fin. Existen muchas especies que se encuentran dentro de los hongos aceptados. Esos son uno de los principales. Las características son muy bien, como ya habían dicho, mohos aceptados, hifas anchas, que no tienen pigmento y con ramificaciones a 90 grados. Y lo más importante es, son de crecimiento rápido y de rápida infección. Entonces, aquí les hago como la similitud. Recuerden que los hongos septados son como si fueran un bambú, van por pedacitos.
En cambio, los hongos aceptados, todo es un solo microorganismo que va aumentando rápidamente de tamaño. Entonces es como construir una casa de una sola habitación o construir una casa con 8 habitaciones. Mientras usted construye cada habitación se demora más. En cambio, construir una casa de una habitación sale de una. Esa es como la analogía. Y por eso es que las mucormicosis son tan rápidas para poder reproducirse, como no, porque como no tienen que producir tabiques ni nada, ellos literal solo crecen y crecen, incluso cuando entran en un cultivo, llenan todo el cultivo, como puede ser aquí en la parte de arriba. Vea que no es la forma característica anular, redondita que ustedes ven de un modo, sino que literal es una pelusa llena. Y bueno, me imagino que ustedes ya fueron al laboratorio, ¿no? No, Usualmente, no, y no los no, llevan. Y mañana. vamos a ir mañana y el parcial es el martes. Ah, ok, ok. Entonces mañana ellos, las profes de hongos, ellas tienen una plaquita con mucormicosis. Pues está bien sellada y demás. Pero ustedes van a ver que literal es una placa llena, 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 no tiene ningún espacio en blanco. Porque como mucor crece tan rápido, entonces me llena todo lo que es la plaquita. ¿Cómo no vamos a infectar? Lo mismo, por vía respiratoria, usted va por ahí por la callecita y vas a ingerir, inhalar las esporangiosporas. Listo. La forma de reproducción más importante va a ser las esporangiosporas, que recuerden que es la forma de reproducción asexual de los hongos aceptados. La forma de reproducción sexual, recuerden que se llama cigoesporas. Listo. Que es como si fuera un cigoto. Y aquí al lado derecho les traigo como varias formas, por ejemplo, de los hongos. Unos son redondeaditos, unos son como en forma de abanico, unos son en forma de lanceta. Pero vea que casi que todos cogen el colorante que usted les ponga y tienen ramificaciones a 90 grados. Y esa florecita que se ve al final, ya sea redonda, en abanico o en lanceta, recuerden que se llama esporangio. Y lo que tienen adentro, cada una de las bolitas, se llaman las esporangiosporas. Así es como se reproducen estos hongos. Ay, perdón, ¿me repite cómo es que la sexual? Cigosporas. Cigosporas y cigosporangio. Listo, con Z. Gracias. Y la forma asexual es esporangio con esporangiosporas. Entonces, ¿dónde encontramos? Bueno, ahí nos perdonan el Canva, nos quitaron el Canva Premium. Por eso es que todo tiene la marca de agua, pero bueno. ¿Dónde va a estar mucormicosis? Mucormicosis va a estar en todo lado. Literal, usted respira mucormicosis en toda parte. En ese pan que tiene como moho al final de la nevera, en esa frutica que está llena de algodón que se quedó por allá al fondo de la caja, una naranja por allá que ya está negra con pelucita, eso es mucormicosis. O cuando está por la calle y solamente siente el olor a lluvia antes de que llueva, eso es hongo también que está diseminado por el ambiente y usted se lo está respirando. Pero como le estamos diciendo anteriormente, como usted tiene un buen sistema inmune, asumo que los que estamos aquí tenemos un buen sistema inmune, no importa si usted se lo respira porque usted lo logra contener. Y en la medida que usted se va infectando, pues solo se controla la infección. Sin embargo, pacientes que tienen principal factor de riesgo, diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, mal controlada, incluso esos pacientes que están en cetoacidosis, un factor de riesgo muy importante para que usted se respire el hongo y se infecte. Y como ya les había dicho, el segundo factor de riesgo más importante de todas las oportunistas es tener neutropenia. Ya toda la lista de ahí para abajo, pues son factores que afectan la inmunidad, que los pueden tener como diagnósticos diferenciales, pero pues no se tienen que aprender todos. La quimioterapia, las quemaduras, uso de corticosteroides, malignidades hematológicas como puede ser una leucemia o un linfoma, los trasplantes que recuerden que cuando uno le ponen un trasplante usa corticoides de por vida, la desnutrición también me disminuye las defensas, etc. Sin embargo, los dos factores de predisponentes más importantes son la neutropenia y la diabetes. Y recuerden que yo les había dicho que la palabra tropismo va a ser muy importante. En este caso, el factor de violencia más importante o el mecanismo de patogenicidad más importante es el angiotropismo. Entonces, mucormicosis, como otras que vamos a ver más adelante, tiene lo que se llama angiotropismo o tropismo por los vasos sanguíneos. Cuando él entra, infecta, lo primero que va a ir a buscar es un vaso sanguíneo donde meterse. Y lo que hace es que el mucor se va a meter al interior del vaso sanguíneo, crece, lo bloquea y cuando usted bloquea un vaso sanguíneo genera isquemia y necrosis.
Por eso es que una de las características muy importantes son las placas necróticas que se pueden ver, que es porque literal mucormicosis va a tapar el riesgo sanguíneo y genera toda esa muerte celular. Listo. Por ejemplo, aquí tiene una plaquita en el paladar, en el niño tiene una plaquita pues en la nariz, etc. Factores de virulencia, hay varios, por ejemplo, en el libro que nosotros les mandamos describen la rizoferrina, la melanina, que ya saben pues todas las bondades de la melanina, la rizotoxina y el complejo cetona oxidasa, que todo lo que va a favorecer es poder acidificar el medio y evitar que la respuesta inmune pues lo destruya. Uno de los cuadros o variedades más conocidas es la rinocerebral, como puede ser el caso de Lucía, que vimos en el caso. Bueno, que valga la redundancia en el caso. Un cuadro muy agudo que dura entre 2 y 15 días, y mucho. ¿Qué ocurre? Porque usted se inhala las esporangiosporas y se quedan en ese tracto respiratorio superior, y ahí es donde empiezan a crecer. Entonces, usted va por ahí por la calle o va por la nevera, abre la nevera, coge esa naranja que está llena de moho y se la respira. Entonces, estas esporangiosporas quedan puede ser en la faringe, y ahí lo que hace que el mucor llega hasta un vaso sanguíneo y genera todos los cuadros que vimos. Puede ser rino órbito cerebral si me afecta la nariz, el ojo y el cerebro, o rino maxilar si se queda más que todo confinado como a la nariz y a los senos maxilares. Listo. Ambas pueden terminar por la cercanía con el cerebro en una meningoencefalitis. Existen muchos síntomas, que la sinusitis, que la celulitis, como puede ser el caso de María. Por ejemplo, ahí lo que tiene ella es una celulitis. Edema de un ojo, edema de los dos, cefalea, alteración del estado de conciencia, visión borrosa y las placas necróticas, que son muy características. Y los otros cuadros son pulmonar, porque como te lo estás respirando, puede que las esponjiosporas lleguen hasta el final del tracto respiratorio, hasta los alvéolos, y me generen las afectaciones de este nivel, generan trombosis e infarto pulmonar, porque se alojan algunos de los vasos segmentarios pues, del pulmón. Puede cursar con fiebre, con tos, con expectoración, hemoptisis, que es tos con sangre, disnea o dolor de pecho. Y hay un signo característico que no sé si se los mencionaron en clase, que en mi tiempo les decían, que se llama el signo del halo reverso. ¿Qué es lo que se ve ahí? Yo no sé si Samu pueda acercarlo un momentico. Que es esa bolita que ustedes ven ahí. Listo. Que vea que por fuera se ve negro, hay un halo blanco y adentro se ve como un poquito más grisecito, no es el negro completo de la parte de afuera. Eso es el signo del halo reverso, que se relaciona más con mucormicosis y lo diferencia de una entidad que se llama aspergilosis invasora, que lo vamos a ver ahorita más adelante. Listo. Es muy difícil de ver, solo pues téngalo como conceptual, incluso uno en la práctica ni siquiera lo ve, pero bueno. Y las otras son gastrointestinal, si usted está por ahí de ocioso y se comió la naranja podrida, entonces puede que le dé dolor abdominal, distensión, náuseas, vómito y demás. O si usted va por ahí también por la calle y está más de malas y se inoculó una de estas esporas del hongo, entonces me genera a nivel cutáneo esas úlceras necróticas, fístulas y lesiones pues muy grandes y muy catastróficas, muy malucas. El diagnóstico va a ser principalmente KOH y cultivo. Entonces, KOH va a ser nuestro principal amigo, porque el KOH se toma una muestra rápido, se pone al microscopio y se ve. Y van a ver las mismas características. Hongo hialino aceptado, de ramificaciones a 90 grados, que crece rápido, y así los van a poder reconocer. Y el cultivo, un cultivo, vea que este también llena toda la placa, de rápido crecimiento, aterciopelado, que son características de la mucormicosis. Sin embargo, a veces son tan rápidas los cuadros que los pacientes se mueren esperando el cultivo y nunca se puede como confirmar. Ana. ¿Qué es LVA? Lavado broncoalveolar. Gracias. Un lavado broncoalveolar es como que ustedes tienen que sedar al paciente y literal le echan agüita en los pulmones y la vuelven a aspirar. Es como literal lavar los pulmones para obtener la muestra. En el caso pues que tenga un cuadro pues muy pulmonar. Si él tiene esputo, pues pueden tomar el esputo para poder hacer los exámenes, o en el caso de las rinocerebrales pueden tomar una muestra de las plaquitas que se ven, de la celulitis, de las secreciones, etcétera. Entonces todo eso le va a servir como poder diagnosticar. Questions. ¿Podría repetir tu en el trabajo?
Perdón, Dana, no te escuché. Que si podría repetir que se ve en el caballo. Que si podría repetir que se ve en el caballo. Ah, ok. En el KOH se ven hifas y alinas aceptadas con ramificaciones a 90 grados. Listo. Que son las características de los hongos aceptados. Recuerden que hialino se puede ver transparente o del colorante que usted le ponga. Pues si usted le pone verde, se ve verde. Si le pone rojo, se ve rojo. ¿Alguna otra preguntita? Bueno, Chicos, dale. Bueno, vamos con el tercer caso. No sé quién nos quiere ayudar leyendo. Anímense, Natalia, Dana. muchachos, no todos a la vez. Eso, Mariluz. Bueno, caso clínico número 3. David, de 45 años, previamente sano, se presenta en la sala de emergencias con fiebre, tos persistente y dificultad para respirar desde hace 2 semanas. El paciente relata haber estado tosiendo esputo de color verde amarillento. Además, ha perdido peso y se siente fatigado. El paciente fue diagnosticado con leucemia mieloide aguda hace 6 meses y ha estado recibiendo quimioterapia. Actualmente se encuentra neutropénico y su recuento de neutrófilos es muy bajo. A la tomografía de tórax se evidencia una masa cavitada espiculada en el lóbulo superior derecho. Super Mariluz, ¿qué te llama la atención de este paciente? O sea, ya que estamos hablando de micosis oportunistas, ¿qué tiene el paciente que lo pudo haber hecho susceptible de que se infectara por este hongo? Bueno, como susceptible la leucemia, también la quimioterapia y la neutropenia. Sí, súper bien. ¿Y sabes más o menos qué hongo lo infectó? ¿Te llama la atención el cuadro o algo? Pues no estoy segura, pero sería un Aspergillus. Sí, súper bien. Bueno, entonces de aquí es importante resaltar de este caso y de todas las micosis oportunistas que pues vamos a ver en la tutoría, de que estas van a afectar principalmente a pacientes que no tengan su sistema inmune funcionando al 100%. Ustedes lo que tienen que hacer es buscar los factores de riesgo que tiene el paciente y esto les va a dar como una alerta y los va a orientar un poco a cuál va a ser la posible patología que tiene el paciente. Entonces, en este caso, hay 2 puntos muy importantes que mencionaste, que sería lo del diagnóstico de la leucemia, que está con quimioterapia, y que nos informa que tiene una neutropenia profunda actualmente. Entonces, teniendo en cuenta como esto, muy bien, era aspergillus, entonces vamos a ver el modelo de aspergillosis. Bueno, la aspergillosis es una enfermedad producida por movialinos aceptados del género Aspergillus, principalmente las especies que vamos a ver son Aspergillus fumigatus, flavus y niger. La partícula infectante van a ser las microconidias que están en el ambiente. ¿Dónde podemos encontrar este hongo? Este hongo va a estar básicamente en todas partes. Es un modo ambiental, va a estar en el agua, suelo, alimentos, techos, cortinas, libros, construcciones, donde ustedes quieran. Y además, también es un gran problema porque es uno de los contaminantes más grandes de los cultivos. ¿Cómo nos vamos a infectar? La principal mecanismo de infección va a ser la inhalación de las conidias, o sea, por vía aérea, pero también nos podemos infectar por un contacto directo con superficies mucocutáneas alteradas. Ya sabemos, pues, por inmuno que la barrera mucosa también hace parte de un mecanismo de defensa del sistema inmune, o también con material o agua contaminada con el patógeno y sus conidias. Listo. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, en la aspergillosis, independientemente del tipo del mecanismo de infección, la respuesta inmune se remontará respecto al microorganismo. Miren, entonces principalmente va a estar liderada por neutrófilos y por macrófagos. Los macrófagos alveolares están encargados de hacer un tipo de limpieza de las partículas que logran ingresar al espacio alveolar.
Entonces, en casos de inmunosupresión, esta limpieza no va a ser totalmente efectiva y además, por ejemplo, miren que en un paciente sano, si las microconillas lograron ingresar al espacio alveolar, los neutrófilos serían los siguientes en actuar como protagonistas de la respuesta inmune ante el hongo. Entonces, como ya conocen, los neutrófilos tienen distintos mecanismos con los que pueden mostrar su respuesta ante microorganismos, como los NETs, la degranulación y la fagocitosis, lo que va a lograr contenerla al hongo y va a eliminar, pues va a evitar que se forme la enfermedad. Pero cuando estos mecanismos de la respuesta inmune no son efectivos, se va a dar una proliferación de las hifas, lo que va a instaurar una infección. Las conidias que se inhalan van a aumentar de tamaño, van a germinar, van a producir hifas y nos van a producir la enfermedad. Entonces, entre los factores de virulencia principales tenemos el receptor para la laminina, que es una proteína de la matriz extracelular, que le permitirá al hongo adherirse a esta. También está la melanina, que ya les hemos mencionado un montón de veces, súper importante, es antifagocítica, va a ayudar a el hongo a evadir la respuesta inmune y lo va a proteger contra los ROS. Luego tenemos la toxina, que es gliotoxina, que es una inmunosupresora de la respuesta de los linfocitos T y los linfocitos B. La hemolicina, que también es una toxina que le va a ayudar al hongo en el proceso de la angioinvasión, que les voy a hablar un poquito de eso más tarde. Y la catalasa, que es un antioxidante en la fagocitosis, va a convertir el peróxido de hidrógeno en agua y en oxígeno, protegiendo al hongo contra los radicales libres de oxígeno. Y las fosfolipadas y metaloproteinasas y proteínas séricas son importantes en el daño directo al tejido que se genera por la degradación epitelial. Listo, entonces como les venía comentando, normalmente nos vamos a infectar cuando inhalamos las conidias y podemos encontrar distintos cuadros clínicos. En un hospedero normal, es decir, que una persona que está inmunocompetente, no van a haber secuelas por el ingreso del hongo, no va a producirse enfermedad. Por otro lado, en cavidades preexistentes se va a poder generar lo que conocemos un síndrome de colonización, que puede causar distintos cuadros, como una otitis, que es frecuente si hay alteraciones del canal auditivo externo, por cirugías, humedad o cambios en la concentración y calidad del cerumen. Una onicomicosis, que es pues, la infección fúngica en las uñas por hongos ambientales. Y también se puede formar un aspergiloma, que es una bola sólida de hifas de aspergillus que se forman en cavidades ya preformadas. Por otro lado, también puede generar en caso de alergias o asma, un cuadro de una aspergilosis broncopulmonar alérgica, que las voy a profundizar un poquito más adelante. Y en pacientes inmunocomprometidos se pueden generar cuadros mucho más graves como la aspergilosis pulmonar invasora y la aspergilosis diseminada, que también voy a explicar a continuación. Ya por otras vías de entrada podemos tener los cuadros de micetoma, que es una micosis subcutánea, se asenta sobre superficies laceradas, y la queratitis, que es una inflamación micótica de la córnea que va a generar úlceras, placas algodonosas y ceguera, que va a ser por implantaciones traumáticas. Ya profundizando un poquito más en los cuadros, tenemos el cuadro del aspergiloma, que como les comenté hace un momentico, un aspergiloma es una masa micelial que se forma en cavidades persistentes. Entonces, su presentación más común es el aspergiloma pulmonar. Puede presentarse en pacientes con una enfermedad pulmonar de base o con una infección previa por tuberculosis. O sea, el hongo va a cavidades. Entonces el paciente va a referir a astenia, adinamia, diaforesis nocturna y escalofríos. Y también puede tener hemoptisis. Y en un caso de ABPA, que es la aspergilosis broncopulmonar alérgica, es una reacción de hipersensibilidad a las microconillas de Aspergillus. Por ende, puede ser considerado una de las causas de exacerbación generador de crisis asmáticas. Entonces, es una respuesta crónica de alergia ante Aspergillus. Entonces, van a haber presencia de infiltrados pulmonares transitorios debido a telectasias. Va a haber una eosinofilia y se va a producir un deterioro de la mucosa, van a germinar las conidias y va a haber una presentación de antígenos constantemente. A largo plazo, esta respuesta de hipersensibilidad puede generar una fibrosis pulmonar.
Y en cuanto a los cuadros que le van a dar a los pacientes inmunocomprometidos, tenemos la aspergilosis pulmonar invasora, que se va a dar en pacientes con inmunosupresión, pero especialmente en pacientes con neutropenia. Va a generar cuadros de síntomas respiratorios como la tos seca, disnea, dolor torácico pleurítico, hemoptisis, y van a presentar unos infiltrados pulmonares y fiebre. También puede generar angioinvasión de los tejidos, de lo que les habló Steven, lo que va a provocar isquemia, necrosis y fibrosis. Y pues esta presentación tiene una alta probabilidad de que se disemine el hongo, causando el siguiente cuadro, que sería una aspergilosis diseminada. Aspergillus es un moho muy angiotrópico y angioinvasivo, como el que acabamos de ver. Por ende, la diseminación de este microorganismo es más o menos frecuente dentro de los pacientes con aspergilosis invasora. Entonces, al ser diseminada, puede afectar a cualquier órgano al que logre llegar. O sea, puede ir al riñón, al hígado, al vaso, sistema nervioso, o hasta pueden haber presentaciones cutáneas. Y pues por último, para el diagnóstico, tenemos que tener en cuenta que las muestras que vamos a utilizar van a depender del cuadro al que nos estemos enfrentando, ¿cierto? Entonces, si tenemos un aspergiloma, que sería la masita en los pulmones, podemos tomar una muestra de esputo, un lavado broncoalveolar o una biopsia pulmonar. Y con esas muestras podemos realizar un cultivo o una microscopía directa por KOH o con histopatología. En una aspergilosis broncopulmonar alérgica, podemos buscar en sangre los IgE o una eosinofilia periférica, porque les dije que es una reacción de hipersensibilidad, y también se puede hacer un cultivo de una muestra de esputo. En una aspergilosis pulmonar invasora, podemos hacer un lavado broncoalveolar, tomar una biopsia o tomar muestras de sangre y buscar antígenos de aspergillus, en los que se van a detectar el galactomannan. El galactomannan es un componente de la pared celular de aspergillus que se va a liberar a la sangre durante una infección invasora. Y por último, para aspergilosis diseminada, vamos a tomar una muestra de sangre en búsqueda de antígenos y hemocultivos. Entonces podemos tomar una PCR o también podemos tomar muestras de líquidos cefalorraquídeos si es que se diseminó al sistema nervioso central, y podemos hacer biopsias de tejido en caso de lesiones cutáneas. Y ya no sé pues si tienen alguna pregunta. Bueno, chicos, no tienen ninguna pregunta sobre aspergillus. Listo, entonces vamos a seguir con este caso clínico. Yo lo voy a leer porque yo sé que a la mayoría de ustedes no les gusta participar, pero sepan que cuando uno participa es que aprende más. Si quieres, Y yo sobre lo... todo... listo, entonces súper. Dale, Natalia. Juan, de 45 años, con antecedente de diabetes tipo 2 mal controlada, desarrolla una erupción cutánea dolorosa en el antebrazo derecho después de haberse rasgado la piel mientras trabajaba en su jardín. La lesión inicialmente parecía una pequeña herida, pero rápidamente se transformó en una úlcera con bordes rojos y elevados, que se tornaban necróticas. También experimentó fiebre y malestar general. En el hemocultivo hubo crecimiento. Listo, entonces ya con ese cuadro, que es una lesión en piel, que trabaja como, pues que estaba trabajando en el jardín, ¿ustedes en qué piensan? Pues no sé, yo creo que es Fusarium, pero porque vi la imagen del crecimiento de abajo. Entonces, vean, muchachos, este caso clínico está muy bueno porque sirve para que integren muchas cosas. Yo les digo, llegó un paciente con una úlcera en la mano desde hace un buen tiempito, resulta que trabajaba en el jardín, y si yo no les digo que tiene diabetes mal controlada, solo que estaba en el jardín y que llegó con una herida que se empezó a volver una úlcera con bordes rojos y elevados, ¿qué sería entonces si no tiene un factor de riesgo importante? ¿Qué contestarían ustedes en el parcial? Esporotricosis. Esporotricosis. Listo. Entonces, ese va a ser el dato importante, muchachos. O sea, lo que ustedes tienen que, cuando lleguen y vean el caso, tienen que sentarse y mirar, bueno, no tiene factores de riesgo para cierta cosa, entonces yo ya voy descartando patologías, como si ustedes tuvieran el paciente enfrente. Entonces, en este caso, pues en este paciente, va a ser muy importante eso de que tiene una diabetes tipo 2 mal controlada.
porque digamos que la diabetes, no sé si lo han visto en Inmuno, la diabetes y las enfermedades crónicas en general generan como cierta inmunosupresión. Pues eso no está como muy estudiado, pero eso siempre es como algo que nos han dicho. ¿Listo? Entonces, súper bien, este paciente tenía una fusariosis. Entonces, la fusariosis es una infección causada por Fusarium. Hay muchas especies de Fusarium, pero los más comunes son Solanioxysporum. Y con la partícula con la que nos vamos a infectar van a ser las microconidias o las clamidoconidias, que son súper características de Fusarium, que son estas que tienen como una hoz, que tienen forma de hoz. ¿Y qué es importante? Ustedes cuando vayan a ver el parcial y cuando vayan a ver los cuadros clínicos, por ejemplo, de un paciente que ustedes ven que tiene una enfermedad diseminada y ustedes no están muy seguros si es un Aspergillus o si es un Fusarium. Listo. Que es importante que se lleven para el parcial. La profesora Marta siempre les dice, es que yo no necesito que usted me diga o sea, digamos, Mariluz contestó Fusarium y otro contestó Aspergillus. Ella probablemente se lo coloque bueno a los dos, desde que usted logre justificar toda su información. Pues toda la patología que usted está diciendo. Si usted está diciendo que el paciente tiene fusariosis diseminada y que usted le va a mandar, no sé, un raspado de la uña, pues eso no es como lógico, ¿cierto? Entonces, desde que ustedes lleven la lógica, las profesoras se lo van a poner bien, porque es que en la clínica en realidad es muy difícil identificar entre Aspergillus y Fusarium, porque los dos están muy regados en el ambiente. El problema de los dos es que como están en el ambiente también tienen mucha resistencia a los tratamientos. Entonces, si contestan Fusarium o contestan Aspergillus en un paciente que ustedes dicen, pucha, no sé qué tiene, desde que todo lo otro sea acorde al diagnóstico que dieron inicialmente, ellas se los van a valer. ¿Listo? Para que se lleven ese datico para el parcial. Bueno, entonces ya sí, continuamos. Entonces, por Fusarium, ya sabemos cómo es ese hongo, pues entonces es hialino, es septado, a diferencia de los que causan mucormicosis. Y dentro de los factores de virulencia, súper importante el angiotropismo, que a ustedes ya les llevamos 3 hongos que son angiotrópicos. ¿Cuáles 3? Ay, no escuché. ¿Qué preguntaste? Que yo, o sea, en lo que va de la tutoría, les hemos dicho 3 microorganismos, pues 3 hongos que son angiotrópicos. ¿Cuáles 3? Mucor. Aspergillus Y Fusarium. y Fusarium. Listo. Esos 3 son angiotrópicos. Entonces el angiotropismo va a ser un factor de virulencia muy importante. Fusarium, pues produce pigmentos. Eso realmente pues no tiene mucha utilidad. Y sí van a ser muy importantes las proteasas. Listo, entonces si ustedes están en el parcial y dicen, madre, usted, yo no sé de ese hongo nada, pongan melanina y proteasas. Eso igual Steven se los cuenta al final, pero eso va a ser un dato muy bueno para que ganen el parcial, porque yo sé que sobre todo ustedes que empiezan al contrario, o sea, primero tienen parásitos y bacterias, pues ojalá no, pero algunos llegan necesitando nota a estos módulos. Entonces eso les va a servir mucho, muchachos, para que ganen nota. Porque a ustedes en la práctica médica realmente no van a necesitar saber tanto de factores de virulencia. ¿Listo? ¿Qué cuadros clínicos me puede dar Fusarium? Entonces me puede dar una onicomicosis, me puede dar una fusariosis superficial, que es la que tiene el paciente del caso clínico, y me puede dar una fusariosis diseminada. ¿Hay algún otro cuadro clínico que ya les hayamos mencionado en las otras tutorías que pueda dar Fusarium? Que también lo puede dar Aspergillus. La onicomicosis. Sí, la onicomicosis, pero hay otra. Es de la clase de superficiales también. De las últimas, de las maluquitas de estudiar. Chicos, del micetoma. Listo. Entonces el micetoma también es una infección causada por Fusarium, por Aspergillus, pero la principal causa es... No contigo, sino que es que nosotros no vimos micetoma. Ella nos la mandó aparte en una clase y pues apenas la mandó anoche, entonces supongo que no la hemos visto varios.
Listo, igual. Si pueden, péguense una revisadita del video que hizo la otra compañera de la primera tutoría que dimos, o al menos vean las diapositivas, que para que sepan, el misotoma no es difícil de diagnosticar, pues, en realidad, en la clínica sí, en el parcial no. Pero entonces para que pues también tengan todo eso, porque ellas lo preguntan. Si se los dan, ellas se los van a preguntar. Listo. Entonces, ¿qué factores predisponentes podría tener yo para que me diera fusariosis? Algún tipo de fusariosis. Ya vimos, entonces, diabetes tipo 2 mal controlada o diabetes en general. El más importante de todos que lo hemos dicho, la neutropenia, entonces estar en quimioterapia. También haber sido trasplantado, porque yo voy a tener que tomar inmunosupresores, o heridas y quemaduras que vayan a permitir la entrada del microorganismo, sobre todo para causarme una fusariosis superficial. Listo. Y el diagnóstico ahorita nos devolvemos. Entonces vamos a ver los cuadros clínicos. Fusarium puede dar muchos cuadros clínicos, también puede dar queratitis, también puede dar micetoma, la onicomicosis, pero en pacientes que tienen cierta particularidad, es decir, ese factor de riesgo importante, va a causar principalmente estas dos. Fusariosis superficial, entonces hubo una inoculación traumática de esas clamidoconidias y va a dar algo similar a una celulitis. Ustedes ya vieron cómo es más o menos una celulitis cuando vieron bacterias, que es como unas manchas rojas un poquito sobrelevadas, que son muy dolorosas, que tienen bordes irregulares. Eso es una celulitis. Listo. Pero en esta van a haber unas lesiones que son necróticas, parecidas a las de esporotricosis, y que son noduloverrucosas, que así también se describen las de esporotricosis. Entonces, o sea, en el parcial no les van a dar una foto, muchachos, no les van a mostrar la patología, sino que les van a describir la enfermedad, para que también pues lean cómo son las características de las lesiones. ¿Listo? Entonces, pues una vez entre eso, va a haber una proliferación de esas clamidoconidias, de esas hifas, y va a generar este cuadro. Este cuadro es de... Cuéntame, Susana. Perdóname que te interrumpa así. Ahora que mencionas lo de las fotos, de pronto, por ejemplo, con los hongos que tienen como estructuras patognomónicas, ¿pueden ponernos como el cultivo y escríbalo o realmente no? Pues, o sea, como si quieren, al final respondemos como todas las preguntas que tengan del parcial en sí. Disculpe. Listo. Voy a terminar de dar el tema y ya ahorita con Steven nos ponemos a conversar de eso, muchachos, porque yo sé que este parcial da susto. Listo. Bueno, entonces esas lesiones van a ser parecidas, como una mezcla de esporotricosis con celulitis, más o menos para que se imaginen eso así, no sé si se logran imaginar eso. Y resulta que Fusarium es muchísimo más angiotrópico que mucor y que los que causan mucor y aspergillus, muchísimo más. Porque, por ejemplo, ese paciente tenía una lesión, vea, si nos devolvemos, este paciente tenía una lesión en la piel, pero en el hemocultivo creció algo. Listo. Es porque a él le encanta la sangre, él siempre se va a ir hacia los vasos sanguíneos y por eso es que es mucho más fácil encontrarlo en los hemocultivos. Listo. Entonces, una lesión de piel de cualquier otra cosa no me va a dar un crecimiento en los hemocultivos, a menos de que yo ya tenga una sepsis. Listo. Y pues al ser ya pasando a la diseminación, entonces, porque esta también tiene una gran capacidad de diseminarse, sobre todo en el paciente que está mal, va a afectar cualquier órgano. Listo, entonces aquí ya pues no es como trabajo del médico general, pero es lo que dice Steven. Hongo que nos habla, hongo que yo estudio, órgano que me habla, órgano que yo estudio. Listo. Entonces, si me llega un paciente que tiene neutropenia y él llegó con síntomas neurológicos de ese paciente, se le tiene que hacer una punción lumbar sí o sí. Y se le tienen que hacer los hemocultivos sí o sí. Entonces, eso ya va a depender mucho de la sintomatología que tenga el paciente. Entonces, si me llega un paciente que tiene esplenomegalia, pues probablemente yo le haga una biopsia en el hígado.
Entonces, eso va a determinar qué pruebas vamos a mandar. Entonces, para el diagnóstico, en el caso de las lesiones de piel, yo puedo hacer un raspado de esas lesiones y buscar el hongo en el KOH y hacer un cultivo en agar sauró. Pero si ya yo sospecho de una fusariosis diseminada, pues yo no me voy a poner a hacer un directo. O lo hago, pues no me voy a poner a hacer un directo, no va a haber nada. Y el cultivo ya no se llama cultivo, sino que se llama hemocultivos. Entonces tengo que hacer hemocultivos especiales, pues especializados en hongos. Y ya dependiendo de la sintomatología que presente, pues me voy a derivar al otro. Entonces, como les dije, síntomas neurológicos, entonces hago una punción lumbar. Si, no sé, tiene dolor abdominal, entonces ya yo mando otro examen de, no sé, una resonancia magnética, una tomografía, dependiendo pues como de la sintomatología que tenga el paciente. Y acá es para comparar Aspergillus y Fusarium, porque ellos pues son muy parecidos. En la presentación clínica son muy parecidos, los dos son mohos septados. Entonces a veces los profesores, las profesoras les van a decir, vea, les llegó este paciente, tiene esto, esto, esto y esto. Se le hizo estas pruebas y en el reporte dice moho septado. Entonces aquí ya ustedes se tienen que empezar a enfrentar como, fue madre, ¿cuál será? Por eso les digo, cásense con uno y con ese se siguen. Entonces ellos están mucho en el ambiente, entonces ellos son muy resistentes a los medicamentos. Listo, sobre todo Fusarium es muy resistente a los antifúngicos. Y invaden fácilmente porque los dos son angiotrópicos y invasivos, pero acá, como pueden ver aquí, Fusarium aparece más en los hemocultivos. Listo, y es más resistente a los antifúngicos, que fue lo que yo les dije. Bueno, alguien que quiera leer, bueno, preguntas con Fusarium. Todo claro, saben diferenciar Aspergillus de Fusarium. Cuéntame, Susana. No sé si fue que no entendí muy bien, pero en un momento dijiste como que en X manifestación de la patología el KOH no se veía, pero pues como que no entendí muy bien en qué patología o por qué no se veía pues como el hongo. Sino que tú, digamos, tú no le puedes, o sea, que yo sepa, uno no le hace directos con KOH a la sangre. Listo. Entonces, si el paciente tiene una enfermedad diseminada y no tiene lesiones en piel, pues va a ser muy duro que yo pueda hacer pues como un KOH, sí, de la sangre, me hago entender. Entonces yo prefiero hacer los hemocultivos para hongos específicamente, claramente porque estamos pensando en esto. Cuéntame, Ana María. Susana, ¿eso quedó claro? ¿O algo? O sí, no quedó claro? Ya era por lo de la sangre, es que me había perdido con eso, gracias. Listo. Yo quería saber si tú tienes, no sé, como tips específicos de cómo diferenciar Fusarium y Aspergillus. Vean, muchachos, es lo que yo les dije. O sea, eso realmente, por ejemplo, si les dicen así, el paciente presentó una lesión en piel y después empezó con un deterioro, no sé, después presentó un foco pulmonar y luego empezó con síntomas neurológicos y ustedes están segurísimos de que él tiene una de estas dos infecciones, pero no saben cuál. En Fusarium es más común que sean primero las lesiones de piel y que después se agrave el cuadro porque él invade. ¿Listo? En Aspergillus es al contrario. En Aspergillus es más probable que yo tenga primero el foco pulmonar y que después se presenten las lesiones en piel por la diseminación. ¿Listo? Entonces, si dicen, el paciente empezó con un foco pulmonar y después tuvo lesiones en piel, piensen en Aspergillus. Pero le dicen, el paciente tuvo lesiones en piel y después empezó con un foco pulmonar, piensen en Fusarium. Eso pues desde la clínica, pero realmente diferenciar estas dos infecciones es muy difícil y eso le da brega hasta a los infectólogos, pues. Entonces, es lo que yo les digo. Si ustedes dicen, madre, yo no sé cuál es, yo voy a poner Fusarium. Entonces, usted se casó con Fusarium, entonces cuando vaya a pedir las pruebas, pida las pruebas que son para Fusarium. No vaya a pedir las pruebas de Aspergillus, no vaya a pedir un galactomannan. Listo. O pídale usted y sabes que yo quiero descartar también infección por Aspergillus, entonces voy a pedir un galactomannan.
pero así que diferenciar duro. ¿Listo? Bueno, gracias. Listo. Bueno, ¿alguien quiere leer esta? Laura, de 27 años, fumadora, que acude a la consulta por prurito vaginal desde ayer por la noche, refiere sensación de flujo blanquecino espeso. Ha tenido anteriormente, pero no ha seguido tratamiento. Es la primera vez que acude a consulta de la EPS. No tiene pareja estable ni asiste a controles de ginecología. Listo, muchachos. ¿Ustedes qué creen que tiene esa paciente? Cándida, listo. Si estamos en la clase de infecciones oportunistas, ¿qué factor de riesgo tiene ella para que le dé eso? De pronto no tener pareja estable, ¿ok? Podría ser, Los controles de ginecología. pero cándida es una infección de transmisión sexual. No. Entonces, pues realmente no tener pareja estable no sería como un factor de riesgo que interfiera bastante ahí. Pero Puede ser de que ha tenido anteriormente como esta misma infección, sí, pero no ha tenido tratamiento. y no lo ha seguido, que es importante. Entonces, normalmente estas infecciones son infecciones vaginales, ¿listo? Que pueden ser causadas por bacterias. Entonces, si seguramente ya fue al médico y el médico le mandó, no sé, amoxicilina o le mandó ampicilina, que son antibióticos de amplio espectro, entonces mandó antibióticos, no se los tomó. Y resulta que tampoco era una infección por bacterias. Entonces eso va a empezar a matar a las bacterias, a las buenas y a las malas. Entonces va a matar a los lactobacilos que hay allá en la microbiota vaginal. Y ustedes saben que los lactobacilos pues también cumplen una función de protección inmune, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, que ella tuviera un tratamiento antibiótico de amplio espectro o dirigido pues como a eso, puede ser un factor muy importante para que ella le dé una candidiasis, en este caso vulvovaginal. Listo. Pero súper. ¿Alguno sabe qué es esta prueba que hay acá? Ese panelcito. La de los azúcares. Eso, entonces es una prueba de asimilación de azúcares. ¿Y a mí para qué me sirve eso? Creo que es para saber la especie de cándida. Para saber la especie de cándida, porque no todas las especies de cándida metabolizan los mismos carbohidratos. ¿Listo? Entonces esa es una prueba que fijo ustedes van a mandar. Si ustedes sospechan que el paciente tiene eso, la mandan de uno. ¿Listo? Entonces este paciente efectivamente tenía una candidiasis, en el caso de ella vulvovaginal. Entonces nosotros sabemos que la candidiasis es causada por cándida, que cándida hace parte pues de la microbiota normal, pero ella es muy descarada y cuando ella encuentre una medio ventajita, de una va a infectar. ¿Listo? Entonces hay varias especies de cándida. Está Candida albicans, dubliniensis, glaurata. No sé si se los mencionaron, que la Candida auris ya está pues como pues que una cosa muy loca. También está Candida lusitani, guillermondi y cruzei. Hay muchos tipos de Candida, pero qué importante aquí. Las más comunes son albicans y dubliniensis, porque son las que pueden hacer ese dimorfismo nutricional. ¿Listo? Glaurata es la mayor causante de onicomicosis, o sea, de cándida causante de onicomicosis. Y Candida auris es una cándida que es capaz de generar infecciones graves en pacientes y que además es muy, 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 muy resistente a los antifúngicos. ¿Listo? Como ya saben, entonces hay algunas especies que pueden formar hifas o pseudohifas y que a ella le encanta comer azúcares, entonces de eso depende que ella haga su dimorfismo nutricional. ¿Qué cuadros clínicos puede dar cándida? Dime, Vani. Perdón, ¿me repites otra vez lo de Candida auris? Candida auris es, bueno, eso en Colombia no había Candida auris hace poquito. Pues Candida auris es una especie de cándida que es muy, muy, muy resistente a antifúngicos. ¿Listo? Yo creo que solo es resistente a la anfotericina B. Y ustedes ya les enseñaron que la anfotericina B es casi que el antifúngico más bravo que hay, porque si lo ponen rápido,
matan al paciente. ¿Listo? Entonces, ella es resistente a los antifúngicos más bravos. Creo que a algunas equinocandinas ha sido sensible y es como con lo que la han tratado. En el AMA, pues en el hospital, han habido como 2 o 3 casos que pues con equinocandinas se han podido, sí, resolver. ¿Listo? Los cuadros clínicos, entonces, que nos puede dar cándida son muchos, ya ustedes saben, onicomicosis, ¿cuál era? Pues sí, la candidiasis cutánea, candidiasis orofaringea, esofágica, candidiasis vulvovaginal y candidiasis invasora, y junto a esa invasora está diseminal. ¿Listo? Entonces, ¿qué factores de virulencia? Cándida tiene muchísimos factores de virulencia porque como ella siempre aprovecha cualquier cosita, entonces necesita muchos para que en cualquier momento pueda usar cualquiera. Listo, su gama de factores de virulencia. Entonces, ya sabemos que tiene cierto dimorfismo, algunas especies, tiene una muy buena adhesión y que tiene ese factor del tigmotropismo, que alguien me puede decir que es el tigmotropismo porque Pilar es muy cansona con eso. ¿No les han mencionado qué es el tigmotropismo, muchachos? Pues hasta donde yo entendía, pues no sabía si se daban cándida, pero era como que ella se extendía para nutrirse. Digamos que es más o menos eso. Digamos que el tigmotropismo es crecer por los lugares de menor resistencia. Listo. Entonces, si digamos yo tengo unas bacterias aquí que me están jodiendo, pero por allí no, entonces yo agarro para ese lado y yo no me voy a poner a pelear con ellas. Listo. Entonces, ese es el tigmotropismo. Entonces, ella produce biofilms. Ustedes no sé si, pues me supongo que ya estudiaron para el parcial, porque es domingo, tiene el parcial el martes. En Cándida se forman unos biofilms que son blancos, que parecen como leche entrecortada. Listo. Entonces, que ustedes ya les enseñaron la definición de biofilms, que es una estructura que además les permite sobrevivir y les ayuda con esa resistencia a los antibióticos. Listo. Ella también pues tiene enzimas, muchas enzimas, tiene fosfolipasas, entonces les va a permitir degradar el tejido graso, lipasas para lo mismo, proteinasas para degradar, todo en general para degradar el tejido. Ustedes ya saben qué hacen con proteasas y no saben otra cosa. Ella tiene una gran adaptación al pH porque ella está expuesta al pH de nosotros y el pH de la piel cambia mucho. Y bueno, eso como para que se lleven algunos, porque en el parcial les van a poner a decir 2 o 3. Listo. Entonces, ¿qué factores de riesgo tengo yo para una infección por cándida? Listo. Entonces, Steven ahorita les decía que criptococo, bueno, él les hablaba de que en el VIH nosotros podemos decir que los pacientes entran en una fase SIDA cuando tenemos una de 2 características muy importantes. O que tenga los linfocitos muy bajitos, o que teniendo los linfocitos más o menos bien, tenga una infección definitoria de SIDA. ¿Listo? Entonces, la candidiasis, por ejemplo, esofágica, que la vemos acá, o la orofaringia, estas 2 son enfermedades definitorias de SIDA. Porque yo necesito estar muy enfermo para que cándida logre infectarme la boca, porque ella en realidad está en la boca, ella no está haciendo nada ahí. Y nosotros tenemos muchas bacterias ahí. Entonces, estas 2, acuérdense, súper importantes, definitorias de SIDA. Entonces, si son definitorias de SIDA, ¿en qué pacientes las vamos a ver? En pacientes con SIDA. En pacientes con SIDA, así de simple. Entonces, ya sabe, factores de riesgo para estas 2. VIH-SIDA, porque eso nos va a dar una inmunosupresión. Pero además yo tengo muchas otras formas de inmunosupresión, que son las que les hemos repetido toda esta tutoría. Corticosteroides, quimioterapia, enfermedades hematológicas, entonces las leucemias, mieloide aguda o linfoide aguda o cualquiera del tipo de las leucemias, una leucemia plástica, la que sea, y haber sido trasplantado. ¿Listo? Porque uno tiene que tomar medicamentos inmunosupresores. Lo mismo para la esofágica. Para la vulvovaginal, entonces, tomar anticonceptivos orales, tomar
corticosteroides sistémicos, lo mismo. Usar antibióticos, que sería lo de esta paciente. Y en la, pues esto no es congénito, o bueno, congénito sí, por decirlo así, hay niños que nacen con cándida, pero es porque las mamás tienen una candidiasis vulvovaginal al momento del parto, entonces eso se les pasa a los niños porque ellos no tienen un sistema inmune muy bueno. Pero en general, digamos que si yo, por ejemplo, no me lavo bien, pues no me baño bien, tengo diabetes o tengo enfermedades vasculares, que son lo que está aquí, si lo leen acá, humedad local, oclusión, diabetes, pues mantener las manos húmedas o enfermedades vasculares periféricas, eso le va a permitir a Cándida que me dé una infección cutánea. ¿Listo? Entonces estos son los cuadros clínicos. Entonces la candidiasis cutánea son placas eritematosas escamosas. Eso, téngalo muy guardado ahí, ¿listo? Porque las escamas son las que vamos a usar para el diagnóstico. Entonces que pueda dar fisuras, erosiones, vesículas, pústulas, entonces también acuérdense que tiene vesículas, pústulas, entonces va a dar como una especie de exudado o de líquido y que puede tener costras hemáticas. Entonces, por ejemplo, eso es lo que María del Pilar siempre les decía. Eso no se llama candidiasis del, pues, celulitis, ¿cómo se llama? Dermatitis del pañal, que porque la dermatitis no le da el pañal. Pero entonces la dermatitis del pañal, eso es candidiasis cutánea. De las personas que son más obesas, pues que son obesas, o que digamos tienen más pliegues, por decirlo así, como en esos pliegues suelen ser más húmedos, entonces eso le va a dar a Cándida el lugar propicio para que crezca. Y en general, pues Cándida siempre se va a dar en todo lo que sean los pues, pliegues intertriginosos, entonces por ejemplo en la ingle, en las axilas, ya pues si uno es obeso, pues entonces los pliegues grasos en estas zonas, ¿listo? En la candidiasis vulvovaginal, que es la que vimos, entonces va a haber un exudado blanquecino, que yo les dije que es espeso, grumoso, que parece leche cortada, que no huele, pues no tiene olor. La mucosa se va a ver eritematosa, igual que en la dermatitis del pañal, y que a las mujeres se van a quedar de mucho ardor, de mucha rasquiña, pues prurito, y dispareunia. ¿Algunos saben qué es la dispareunia? Dolor al tener relaciones sexuales. Dolor al tener relaciones sexuales. Entonces, eso también hace parte de las pacientes que presentan candidiasis vulvovaginal. Y ya luego tenemos estas otras dos. La candidiasis orofaringea, que también pues, se denomina pseudomembranosa porque se forman estas membranas que son cremosas, blanquecinas, parecidas a estas de acá, que son como leche cortada. Y que lo que el paciente va a sentir es que le va a arder al comer, le va a doler y pues por eso no va a querer comer. La candidiasis esofágica es la progresión de esta candidiasis. ¿Listo? Entonces se continúa hacia el esófago. Entonces en el esófago, si yo hago una endoscopia, voy a ver esas mismas placas. ¿Listo? Entonces, que sea por endoscopia, también les voy diciendo cómo yo tengo que obtener esa muestra. ¿Listo? Placas blanquecinas, similares a las orales, fondo rojo, entonces todo va a estar eritematoso, la lengua, la zona vaginal, el esófago, y que el paciente no va a querer comer porque le duele comer, le va a dar náuseas, vómito, él va a tener, obviamente le va a arder cuando coma, o le va a doler, que eso se llama odinofagia, por si se los ponen así en el parcial. ¿Listo? Y finalmente tenemos la candidiasis invasora, que esto en realidad es muy difícil de diagnosticar, pues yo, cuando un paciente me llega muy mal, yo no voy a pensar primero en cándida, ¿listo? Pero entonces, ¿qué factores de riesgo tendría yo? Aparte de una inmunosupresión, digamos que si me hicieron un procedimiento quirúrgico, me hicieron una cirugía en la que tuvieron que me abrieron el abdomen y normal. Después empiezo yo con fiebre posoperatoria, que no se me quita, que no me quita. Y el cirujano va y ve y está esto así. Es muy difícil de identificar y por ende la mayoría de pacientes que tienen una candidiasis invasora se mueren sin tener un diagnóstico y el diagnóstico va a ser normalmente post-mortem. Listo. Entonces, para el diagnóstico de cándida,
todo va a depender de... ¿yo dónde lo puse? Acá, listo. Todo va a depender del cuadro al que yo me esté enfrentando. Si mi paciente tiene una candidiasis vulvovaginal, pues, ¿qué muestra voy a tomar de ese flujo vaginal que está saliendo ahí? Listo, entonces voy a hacer un examen directo con KOH, voy a hacer un cultivo, voy a hacer una prueba de asimilación de carbohidratos y podría hacer una prueba del tubo germinal, que es para identificar si es de pronto albicans o buliniensis. ¿Listo? Bueno, si digamos es una orofaringia o esofágica, nuevamente cojo, la muestra va a ser de esas, pues que esas placas blanquecinas, esos biofilms, y voy a hacer lo mismo, directo con KOH, un cultivo, puedo hacer la prueba de asimilación de azúcares. Entonces, realmente en estas no va a cambiar mucho, ni en la esofágica, ni en la urovaginal, ni en la orofaringia. En la cutánea, sí, yo que voy a tomar, lo que les dije, escamas, listo. Ellas se van a ir desprendiendo, entonces yo las voy a tomar, o de esa supuración que yo les dije que podía haber, listo, de estas pústulas o de estas vesículas, eso también yo lo puedo tomar para hacer exactamente lo mismo. KOH al 10% y cultivo y la prueba de asimilación de azúcares. Entonces, relativamente cándida es más fácil. Y ya, pues, en una candidiasis invasora, pues ya yo pienso como si fuera una diseminación. Puedo hacer hemocultivos. Digamos que si es abdominal, podría tomar del líquido peritoneal. Si es pulmonar, pues entonces un lavado broncoalveolar, puedo hacer biopsias de todo. Pero realmente esto no nos va a llegar a nosotros. Y nosotros tampoco tenemos pues como la autoridad para pedir las pruebas necesarias. ¿Listo? ¿Alguno que nos quiera colaborar con este caso, muchachos? Pedro, de 34 años, con VIH, cuenta con un recuento de CD4 de 80 células y no está tomando terapia antirretroviral. El paciente presenta tos seca persistente, fiebre baja y dificultad para respirar durante las últimas semanas. Ha experimentado pérdida de peso significativa. En la radiografía de tórax muestra opacidades difusas en ambos campos pulmonares en patrón de vidrio esmerilado. Listo, super Henry. Entonces, dime, hablando de un paciente VIH con un conteo de 4 bajitos y que le hacen una radiografía y reportan un patrón de virus esmerilado, ¿tú piensas en alguna infección en específico? Pues es que lo de la tos seca y eso y ese patrón no recuerdo si era neumocistis o histoplasma. Pienso en alguna de las dos. Súper bien. Pues en este caso sería neumocistis y ya te voy a explicar un poquito más para que te quede claro. Entonces, neumocistis es una enfermedad causada por causada por el hongo Pneumocystis jirovecii, que antes lo llamaban Pneumocystis carini. Entonces, pues anteriormente, este se consideraba un parásito, por lo que su partícula infectante son acúmulos de quistes, a diferencia pues de los mohos o las levaduras. Entonces, una respuesta inmune bien establecida y eficaz es primordial para la defensa del huésped ante este microorganismo. Tenemos 3 aspectos muy importantes que limitan el desarrollo del hongo, que son los linfocitos CD4, que ya saben que orquestan toda la respuesta inmune, el interferón gamma y los macrófagos alveolares. Por consiguiente, el factor de riesgo más importante es tener un inmunocompromiso que afecta a los CD4, como lo sería el VIH, siendo esta una enfermedad definitoria de SIDA con un conteo menor de 200 CD4, como las otras enfermedades definitivas de SIDA que acabamos de ver. Entonces, además, este hongo va a entrar por vía aérea, por la inhalación de ascoesporas, por lo que los cuadros clínicos que causa son principalmente pulmonares. Listo. Entonces, neumocistis está en general en todo el ambiente, por lo que es muy fácil que nos contagiemos. Después de que neumocistis es inhalado, tiene que superar las defensas del tracto respiratorio superior y así depositarse en los espacios alveolares. Entonces, en pacientes inmunocompetentes van a controlar la infección primaria. Sin embargo, este microorganismo puede permanecer latente en los pulmones por un factor de virulencia que tiene, que ahorita les mencionaré,
Y en cambio, en un paciente con una inmunidad celular deficiente, va a permitir que el hongo prolifere y va a evocar una respuesta donde van a predominar linfocitos y células mononucleares, va a generar una enfermedad. Entre los factores predisponentes ya les dije que son cualquier grado de inmunosupresión, pero en especial pacientes con VIH con T2CD4 bajitos. De hecho, 9.5 pacientes de cada 100 VIH positivos adquieren esta infección. Entonces, pues, junto a criptococo es una de las infecciones más frecuentes de los pacientes VIH positivo en fase SIDA. Listo. Y algunos factores de virulencia que tiene neumocistis es la glicoproteína A, que le va a ayudar a invadir y a adherirse. El colesterol. ¿Por qué? Porque la membrana celular de neumocistis no tiene ergosterol como el resto de todos los hongos, sino que tiene colesterol. Esto es muy importante, por lo que van a ser como inmunes a los azoles y a la anfotericina B, que son antifúngicos que tienen como blanco al ergosterol. Entonces, por eso estos dos grupos de antimicóticos no se usan para combatir esta infección. Y por último está la variación antigénica. No sé si alguien sabe qué es, ya que vieron inmuno. Bueno, si no saben, no hay problema. La variación antigénica es la capacidad intrínseca que tiene un organismo de poder cambiar sus epítopes inmunogénicos. Entonces, por ejemplo, se van a generar unos anticuerpos dirigidos a ciertos epítopes de neumocistis. Entonces, neumocistis es el candado y los anticuerpos, las llavecitas que van hacia los candados específicos. Sin embargo, el hongo va a poder cambiar, por así decirlo, el candado, haciendo inútiles a las llaves que ya había creado nuestro cuerpo. Debido a esto, es por lo que este hongo va a poder perdurar pues latente. Entonces existen dos teorías para el desarrollo de la enfermedad. La mayoría de los humanos nos infectamos subclínicamente con neumocistis en la niñez, y esta infección es autolimitada por el sistema inmune intacto, como les mencioné. Sin embargo, la enfermedad se puede ver o a una infección primaria, a una reinfección o a una reactivación, que se daría cuando el hospedero está inmunosuprimido. Como les mencioné antes, la transmisión es por vía aérea. Entonces el cuadro principal es un cuadro pulmonar, causando una neumonía por neumocistis jirovecii, que se da principalmente en pacientes VIH positivos en fase SIDA. Su característica principal va a ser la disnea. O sea, va a ser un cuadro respiratorio que va a tener fiebre, tos seca, pérdida de peso, pero la principal manifestación va a ser la disnea. Entonces ya saben que si ustedes les ponen un caso con paciente VIH positivo, con conteo bajo de CD4, con un cuadro respiratorio y con disnea, piensan en una neumocistosis. Además de que el patrón radiológico más característico es el patrón en vidrio esmerilado. Entonces, por favor, necesito que se graben que si en cualquier momento les presentan un caso y les mencionan patrón en vidrio esmerilado, van a pensar en este hongo. También se puede causar una neumocistosis diseminada, en la que pues, se va a diseminar a cualquier tejido. Pueden afectar ganglios linfáticos, vaso, hígado, médula ósea, tracto gastrointestinal y otros. Y pueden localizar nódulos firmes y arenosos y en ocasiones necróticos. En cuanto al diagnóstico, vamos a tomar una muestra del lado bronquialveolar, por lo que el hongo va a estar muy al fondo del árbol bronquial, entonces una muestra de esputo no va a ser muy útil con este hongo. Neumocistis en específico no se puede cultivar, no se ha podido. Este es un hongo, es un hongo muy exigente, entonces pues toca hacer exámenes directos por tinción de plata-metenamina, hacer pues tejidos, muestras de biopsia, se puede también teñir con calcofluoro, hacer una inmunofluorescencia. Y en cuanto al tratamiento, les mencioné que este es resistente a antimicóticos debido a su ausencia de ergosterol en la membrana, pero algo curioso es que es sensible a un antibiótico, que es el trimethoprim sulfametoxazol. También es importante que se lo aprendan para el parcial. Este antibiótico es efectivo contra neumocistis e incluso se da en pacientes VIH positivo de manera profiláctica para que no adquieran una neumocistosis.
No sé si les quedó alguna duda de neumocistis. ¿Me repites con qué es que nos infectamos? Sí, claro que sí. Pues nos infectamos por vía inhalatoria. La partícula infectante son las ascoesporas. Y la parasitaria, las ascas con ascoesporas. Gracias. El tratamiento, con gusto. El tratamiento es con el antibiótico trimetoprim sulfametoxazol. ¿Tienen otra duda? Yo tengo una pregunta. ¿No nos infectábamos con quistes, pues con acúmulos de quistes, o los quistes son las ascosporas? Sí, pues sí, los quistes, básicamente, si las ascosporas se unen en forma de los quistes. Sí, es trimetoprim sulfametoxazol. Ok, gracias. Pero sí, en el parcial respondan quistes. Listo. Bueno, y ya, no sé si, yo creo que Steven se fue porque se tenía que ir, o no sé si sigue acá. Pero entonces, muchachos. Pues, aquí estoy. Es que esta parte siempre es de él, esa parte no es mía. Bueno, igual. Entonces, aquí como... ¿Me puedes repetir la parte del diagnóstico? Eso es de que de neumocistis. Sí. Bueno, Listo, la volvemos. Bueno, entonces con el diagnóstico vas a tomar una muestra de lavado broncoalveolar, porque el hongo va a estar muy al fondo, no vamos a tomar muestras de esputo. Entonces, neumocistis no van a decir que van a mandar un cultivo, porque no se puede cultivar. Entonces vamos a hacer exámenes directos. Entonces se pueden hacer tinciones por plata metenamina, se pueden también hacer muestras de tejidos con biopsia. También se pueden hacer pruebas de inmunofluorescencia o teñir con calcoflúor, pero si les preguntan, pongan tinción por plata metenamina. Igual nosotros les mandamos las diapositivas para que le den una repasadita antes del parcial. Bueno, y Steven. Bueno, entonces aquí está como el recorderis para que sepan qué responder mañana. Pasado mañana, en el caso de que se les olvide. El parcial usualmente es larguito, ¿cierto? Entonces la idea es que ustedes no se queden pensando mucho tiempo en la pregunta, sino que intenten responder lo mejor o lo más correcto posible, ¿cierto? Ahora es que no es que van a responder todos el mismo examen siempre con las mismas respuestas, no, pero en el caso pues de que ya literal están en blanco, no se acuerdan de nada, pueden recurrir a esto. Entonces, existen algunos factores de riesgo que son muy importantes para desarrollar ciertas infecciones. Por ejemplo, la neutropenia. ¿Para quién es importante tener neutropenia? ¿Para qué infecciones? Oportunistas. Súper bien. La neutropenia es un factor de riesgo muy importante para casi que todas las infecciones oportunistas. Inmunodeficiencia, VIH, también para oportunistas y algunas que todo, micosis profundas. La diabetes, la vimos hoy. ¿Cuál es la que la diabetes descompensada la afecta? Muchachos, no me desilusionen. Muchachos, habían dos. Mucormicosis. Súper, la mucormicosis, súper bien. ¿Qué otros factores de riesgo se acuerdan? En general, por ejemplo, de las cutáneas, ¿qué factores de riesgo tienen para desarrollar una micosis cutánea? Los traumas. Traumatismo. Los traumatismos, más que todo para las de inoculación. Y para las superficiales. Yo me acuerdo que yo les dije en esa... Acuérdese, Steven siempre se los dice, muchachos. No bañas. Eso. Las Cero cutáneas le dan cochino. a la gente mugrosa, las que comparten cosas, las que usan las mismas cosas que los demás, las que no se bañan, y cuando hay alguien más infectado, listo. Esos son los factores de riesgo principales para las cutáneas. Y recordando las de la clase pasada. Entonces, ¿qué factores de riesgo hay para desarrollar una histoplasmosis? ¿O dónde te puedes pegar una histoplasmosis? ¿Cómo? Donde hay compuestos nitrogenados, cuevas, galpones, vainas así. Súper bien. Paracoxioides. Cultivos de café, tabaco, no ser mujer en edad fértil.
Súper. Cuevas de armadillos. Y para coccidioides. No para paracoxi, sino coxi. En zonas áridas, pero como al norte, algo así. La zona y estar embarazada. El desierto. Súper bien, zonas áridas, zonas desérticas. Entonces vea que ustedes tienen como más o menos la idea de cuáles son los factores de riesgo para que usted pueda adquirir los diferentes hongos. Listo. Entonces, intenten individualizarlo, ya saben cuál es cada uno. Pero en caso tal, por ejemplo, si tiene una oportunista, neutropenia, por ejemplo, diabetes, inmunodeficiencia, le sirve, por ejemplo, para las profundas, etc. Factores de virulencia, vimos una súper poderosa, la melanina, listo, que la vimos que casi en todos los hongos, de profundas en adelante, que recuerden que es antifagocítica, modula el sistema inmune, protege contra las especies reactivas de oxígeno, súper buena la melanina. Las hifas, todos los hongos que sean mohos, las hifas son un factor de virulencia, listo. Recuerde que, de hecho, de casi todas las que vimos, las que son solo levaduras son cripto y cándida. De resto, casi que todos los demás son mohos. Entonces, las hifas son un muy buen factor de virulencia. Y en el caso tal de que literal usted esté perdido, usted no estudió, usted no sabe dónde estaba y solo se puso a ver Wikipedia, pueden poner proteasas, que pues casi que todas tienen proteasas, que son proteínas para poder invadir. Pero pues como última opción por allá. Pero de resto, hifas, melaninas son muy buenas factores de virulencia. Recuerden la cápsula, por ejemplo, de criptococo, también es un factor de virulencia. Y ya pues los diferentes factores de virulencia específicos, ya ustedes se lo saben, pues dependiendo de cada hongo. Pero en general, esos. Y por último, los diagnósticos. Casi que todos los diagnósticos son KOH y cultivo. KOH y cultivo. Ustedes vieron que repetimos hasta el cansancio, KOH y cultivo. Hay uno que no se puede cultivar, ¿cuál es? Neumocistis. Súper bien. Hay algunos que, por ejemplo, no se pueden ver en el examen directo. Lo dijeron en la primera charla, una subcutánea, que es muy chiquitica y no se ve. Esporotricosis. Súper. Entonces hay como algunas excepciones. Pero en general casi todos, examen directo y con KOH al 10% y cultivo. Listo. Casi siempre es en saburo, a veces cambia. Por ejemplo, recuerden que malacesia yo leí que era un Dixon, que porque tiene ácidos grasos. Pero en general KOH y cultivo. Y están las pruebas inmunológicas, inmunodifusión y fijación de complemento. Inmunodifusión son las que me van a decir las bandas, más que todo, solo es cualitativo, te dice si estuviste infectado. Y la fijación de complemento es la que nos dice los títulos, uno en 20, uno en 80, uno en 160, y que nos dice más que todo la actividad de la enfermedad. Listo. Eso más que todo para las infecciones profundas. Recuerden que más que todo la vimos ahí, igual en algunas oportunistas también se puede ver. Y por último, bueno, y hay por ahí otras pruebas diagnósticas que vimos a lo largo de todas las tutorías. ¿Alguno se acuerda? Hoy vimos una de ellas. La de los azúcares, la de asimilación de azúcares. Una prueba de asimilación de azúcares para cándida. Otra que vimos en criptococo y aspergillus. La de los antígenos. Súper. ¿Cómo se llama el antígeno de criptococo? El galactomanal. Y el de aspergillus, el... Glucoroxilomanal. Me mataron, el Catalina. de galactomanal es el de aspergillus. Eso. Recuerden, cripto es glucoronoxilomanal y aspergillus es galactomanal. Son los dos antígenos más importantes. Y hay algunas que vimos a lo largo que son intradermorreacción, como parecidos a la tuberculina. ¿De pronto se acuerdan de alguna de las que hayan dicho? Que nosotros les poníamos la manchita en la piel. Entonces, por ejemplo, esporotriquina en esporotricosis, la coccidioidina en coccidioides. ¿Cuál más? No, principalmente esos dos, por ejemplo, que pueden haber para ver si se ha infectado alguna vez. Entonces, digamos que en el parcial les van a preguntar principalmente factores de riesgo, factores de virulencia y diagnóstico. Tratamiento casi no se los preguntan. Entonces, más o menos así ya tienen una idea de qué poner en el caso de que literal estén en blanco. Listo. Igual, muchachos, me imagino que ustedes han estudiado mucho. A veces hay algunos temas que son complicaditos. Nosotros intentamos hacerlo como lo más facilito para que lo puedan entender. No tengan alguna pregunta, duda de esta tutoría, de cualquiera de las otras.
preguntas preparcial. El parcial de hongos es larguito, entonces para que no se asusten. Y la recomendación es, si no saben algo, continúen. Si quiere le dan vueltas a ese parcial como si estuvieran en un carrusel, pero no se queden en una pregunta porque se les acaba el tiempo, pues maluco. Y ya. Gracias por haber asistido, por haber participado. Esperamos ayude que les haya servido. Recuerden que cualquier cosita, pues estamos ahí pendientes.